Dice la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios es bueno. Usted sabe una cosa, ser especial. Cada uno de nosotros tenemos de una manera u otra un espejo en nuestras casas. Y hay diversos tipos de espejos, en el cual principalmente yo soy fan de los espejos porque me gustan más los marcos de los espejos. Pero usted sabe que en la edad de piedra, en los comienzos, el espejo era el reflejo del agua. A través del reflejo del agua es que las personas se podían ver. Porque pues no aparece en la historia que Adán y Eva tenían un espejo allí en el huerto del Edén. Pero sí había un río en el huerto del Edén. Y usted sabe que esta prédica no va a ser Vicente aquí hablando y usted escuchándome y gozándonos. Esta prédica vamos a trabajarlo ambos, usted y yo. ¿Por qué? Porque en este día va a ser repartido de parte de Dios a su vida un espejo. Pero es el espejo familiar. Yo voy a hablarle un ejemplo, yo voy a presentarle un ejemplo en mi vida y usted lo va a aplicar a la suya. En este momento yo presento en un espejo una mujer. Esa mujer que se estaba mirando en ese espejo, enamorada, con un montón de situaciones que había vivido. Se estaba arreglando, se estaba poniendo coqueta para conocer o para poder salir con aquel que iba a ser su esposo o su pareja, porque nunca se casaron. Y esa mujer tenía toda la esperanza de que ese hombre iba a hacer grandes cosas con ella, que la iba a amar como ella quería ser amada. Pero lo que ella no sabía es que ese hombre también se estaba preparando en su cuarto para los 60 y se estaba preparando y se estaba arreglando para ir a ver la que él entendía que era la reina de su vida. Pero usted sabe una cosa, ser especial. Esa mujer que se estaba preparando en ese momento, ella venía de un hogar que en el área de Loíza. Una mujer en el cual había pasado por tantos procesos, por tantos abusos, en el cual venía de un hogar en el cual ella veía como su padre era un maltratante. Veía como su padre le daba unas pelas a sus hermanos hasta casi matarlos. Veía un padre en el cual trabajaba en el muelle y cuando llegaba una vez en semana, llegaba con un saco de compra y la tiraba, que ahí había maltas y se podían romper los cristales, las botellas. Ese era el padre de esa mujer.
Pero aún mismo en medio del proceso ya se había ido a vivir al área metropolitana de San Juan, porque ya quería lograr unas cosas. Aunque apenas tenía un segundo grado de escuela, pero ella quería lograr unas cosas. Y ella donde trabajaba, en una casa de familia. Pero ella estaba enamorada de este hombre que ella entendía que iba a ser el príncipe azul de ella. Ese príncipe azul llevaba 12 años, era 12 años mayor que ella. Lo que ella no sabía, que aquel príncipe azul venía de escaparse de una ciudad en Nueva York, de haber violado a su hija en su primer matrimonio. Ese era su príncipe azul, en el cual ella tampoco sabía que él era un maltratante, que era un abusador. Pero ¿qué pasaba ese hombre mientras se estaba mirando también en el espejo? Él venía de ser el hijo de la cocinera de una casa de una gente rica, en el cual el dueño de la casa tuvo una affair con la cocinera, y por ende salió él y otra niña. Ella tuvo gemelos. Y ese era el hijo. Ese hijo que quiso, aún dentro de sus procesos, trató de ser la mejor persona, pero tenía unos conflictos emocionales. Ese hombre y esa mujer son mis padres. Pero ya se vieron en ese espejo. Pero yo en este momento te invito a que tú puedas analizar tus padres. El proceso de donde tú saliste. A veces nosotros juzgamos a nuestros padres, pero a veces ignoramos el trasfondo de donde ellos vienen. A veces podemos servirle al Señor y estamos sirviéndole al Señor, pero una cosa, cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero hay unas raíces y hay unas heridas del pasado, de nuestra niñez, que podemos servirle al Señor, podemos hablar lengua, podemos tener los dones y no estar sanos. Porque la sanidad es una decisión. Cuando usted va al hospital es porque usted se siente mal y usted quiere ser sano. Si usted tiene una herida, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Si usted tiene una herida, usted quiere que vayan y le tomen, aunque sean puntos de mariposa. Pero hay personas que hoy en día están caminando con heridas abiertas. Que aunque usted le puede ver una ropa maravillosa, pero dentro, en la parte de atrás de esa pieza que tiene puesta, hay heridas que han pasado, hay puñaladas, hay traiciones que han vivido. Ese puede ser tu padre, ese puede haber sido tu mamá, en el cual nosotros a veces decimos: ¿por qué yo tuve este padre? ¿Por qué yo tuve esta madre? Pero lo más grande es que Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Aún hayan cometido los errores que hayan cometido, aún sean como sea, Dios te llama a perdonar. Dios te llama a entenderlo, porque a veces somos egoístas y digo: yo como hijo me siento de esta manera, pero a veces ignoramos las situaciones que han vivido nuestros padres que no nos han contado. Mi mamá era poco amorosa, mi mamá no era afectiva, claro, porque mi abuela era más seca que la palabra seca. Y el que no tiene no puede dar. Y en medio del proceso a lo mejor tú dirás: ¿por qué mi mamá ha sido de esta manera? O yo no fui la preferida de mi mamá, o yo tengo esta situación con mis padres. Pero Dios te llama que es tiempo de perdonar. Dios te llama que es tiempo de sanar. Porque usted sabe una cosa, ser especial: usted y yo somos el reflejo de nuestra familia. Por eso le presento este espejo familiar, en el cual Dios te dice que Él quiere sanarte, que hay heridas que están abiertas, porque a veces hacemos mucho hincapié de cómo vemos a las personas adentro. Pero una vez Dios me enseñó y me dijo: no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Dios te llama a sanar, Dios te llama a perdonar. A perdonar a esa madre que a veces tú no entiendes, que ella se fue. Mi mamá fue a conocer a mi papá y ella estaba enamorada de él, pero ignoraba su trasfondo. Porque a veces llega una persona primero y después llega el resumen. Entramos en una relación con personas que ignoramos su pasado o su trasfondo. Pero ahora vamos de nuevo al espejo. En este momento está esta mujer embarazada, con golpes, herida, llorando, sufrida. Porque si el calvario que había vivido en su casa de niña
peor era el calvario que estaba viviendo con este hombre. Y estaba encinta de mí. Una mujer que el primer niño lo había perdido a base de una pela que mi papá le había dado. Un hombre maltratante, un hombre vividor, un hombre que decían Carlos el loco. Pero esa mujer estaba sufrida. Estaba pasando por tantas situaciones porque ella estaba viviendo lo que ella no se esperaba. Un hombre que estuvo en todo momento ausente. ¿Cuántos hijos varones hoy en día tuvieron un padre ausente? ¿Cuántas hijas hoy en día tuvieron un padre ausente? Que no estuvo presente, que no llevó, que no daba nada, que más era lo que venía. Que fuimos testigos de los abusos que podían recibir. Hay padres que hoy en día se les ha hecho muy difícil ser padres porque no tuvieron el modelaje. Pero sabes una cosa, el Señor te dice que Él es tu Padre, que Él está contigo cual poderoso. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque hoy es día de sanidad interior, de sanidad del alma, porque el Señor quiere sanarte. El Señor sabe por lo que tú estás viviendo. El Señor sabe tus sufrimientos, tus ansiedades. Hay áreas que no han sido sanadas, pero hoy el Señor te dice que hoy Él te sana. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es maravilloso, porque es tiempo de sanidad. Porque yo no puedo ir a ayudar a otros si yo no estoy sano. Yo puedo ponerle las manos a una persona y orar. El Espíritu de Dios es el que hace. Pero ¿cómo yo puedo hablar de la sanidad si yo no permito que Dios me sane? Hay etapas, es como cuando yo tengo una gaveta y hay un reguero y no quiero que nadie lo toque. Pues así mismo pasa en nuestras vidas. Usted sabe una cosa. Mi mamá tenía unas situaciones, pero el problema era que la pela que mi papá le daba a ella no solo le afectó a ella, sino también me afectó a mí. Me afectó de una manera tal que yo nací después de tiempo. Me afectó de una manera tal que yo tenía un ojo morado y un cantazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque las pelas que él le daba también yo las recibía. Pero no solamente yo recibía la pela, sino yo también recibía el rechazo. Yo recibía lo que mi mamá estaba pasando, porque aún mismo se está comprobado científicamente que aún la mujer cuando está embarazada, todo el proceso que pasa durante el embarazo, esa criatura también lo lleva. Y eso estaba pasando, en el cual yo nací de una manera que también era tragón y me tragué el líquido amniótico. Y por ende no podía ni comer ni expulsar. Y estuve un mes hospitalizado. Vine a hablar a los 2 años, por eso es que hablo hasta por los poros, para responder los 2 años que estuve sin hablar. Gracias y buenas noches, oren por mí. Y vine a caminar a los 2 años y medio también. Usted sabe una cosa, ¿cuántas cosas vivieron usted como niño? En el cual pasó unas situaciones que usted no las entendía. Unas situaciones en el cual Dios quiere sanar. ¿Por qué? Porque mi mamá estuvo pasando por tantas tristezas, pero aún así mi papá era un hombre abusador. Habían cosas que yo no las entendía. A veces nos miramos en el espejo y decimos, es que a mí no me gusta la forma que era X o Y familiar mío. Y a veces no nos damos cuenta que somos reflejos y estamos haciendo lo mismo que esa persona aborrecimos. ¿Usted sabe qué? Es tiempo de sanidad. Es tiempo de sanar porque Dios es el Dios que nos sana. ¿Y usted sabe qué? Yo venía con otro mensaje. Y esta madrugada me cambiaron el mensaje por completo. Dios quiere sanarte. Porque hay cosas, estás sufriendo y estás pasando por situaciones en el cual basado en tu entorno familiar. Te sientes que como hijo estás decepcionado con tu padre porque tu padre no tuvo una presencia fuerte en tu casa. Yo como padre veía a aquella mujer luchadora que se miraba en el espejo. Una mujer que quería echarnos hacia adelante. Pero también veía a un padre abusador. Pero él tenía unos conflictos, había unas cosas emocionales que él no había sanado, ni podía sanar.
porque ninguno de los dos le servían al Señor. Y usted sabe una cosa, a veces nosotros pensamos que servirle a Dios es nada más gloria a Dios y aleluya. Servirle al Señor es tú permitir que Dios te sane. Es permitir que tú te puedas sumergir. Usted sabe que yo en el comienzo dije y hablé de este espejo que la gente se veía en el comienzo, que era a través del reflejo del agua. Pero usted sabe que cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios, recibimos sanidad. Cuando nosotros nos sumergimos en el río de su presencia, empezamos a ver. Hay cosas que a veces no queremos verlas, nos hacemos de la vista larga, porque usted sabe, si usted quiere mantenerse en victoria en su vida, Dios te invita a que te sumerjas en Él, que puedas verte en el río de Él, en su río, que puedas verte en lo que Dios quiere hacer. Es que, Vicente, viví unas situaciones y cuando me miro en el espejo he sufrido tanto, sufrí tanto, y hay momentos dados que a veces nos vemos repitiendo lo que vivimos en nuestra casa. Nos vemos repitiéndolo a través de la selección de la pareja que tomamos. Nos vemos repitiendo con nuestros hijos las cosas que nos pasaron a nosotros en nuestra niñez. Y Dios no quiere que sigamos repitiendo el patrón, porque son maldiciones generacionales. Yo me acuerdo que en mi casa todo se resolvía con el espiritista, porque mi abuela era espiritista, y la casa más enredada que un plato de espagueti. Pero vino una y rompió con eso, que fue mi tía. Mi tía siempre estaba buscando en los espiritistas sentir algo, y gracias a Dios, Dios nunca le permitió sentir nada. Porque es que tú no puedes comparar la presencia del Señor con nada. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios te invita a que tú seas el agente que rompa toda maldición generacional en tu casa. Porque usted sabe una cosa, a veces estamos muy preocupados por cosas materiales y Dios quiere que sane, porque a veces decimos, ¿por qué mi hijo no hoy en día está muy conflictivo? ¿Por qué mi hijo está de esta manera? Pero tenemos que sentarnos a analizar cuál fue la crianza y qué vio tu hijo en tu niñez. ¿Qué áreas ha visto tu hijo que lo marcaron? Porque es tiempo de sanidad. Y Dios te llama a sanar. Dios te llama a levantar. Dios te llama a restaurar. Porque hay cosas que hemos vivido. Yo me acuerdo que hubo un momento dado que yo, en mi antigua vida, siendo un transexual, yo convivía con una persona que era un maleante. Y yo entendía, y eso era lo que a mí me atraía. Y me di cuenta después que era porque mi papá era un maleante. Hay cosas que nos las vemos repitiendo, pero Dios quiere que sanemos. Dios quiere que sanemos, porque quiere sanarte. En ese espejo hay momentos dados que uno ve y uno dice, Dios mío, ¿por qué yo quiero ser la salvadora o el salvador de los demás? Y no nos damos cuenta que a veces vamos a salvar gente que tarde o temprano nos llevan a la profundidad y nos hacen daño. Y Dios te llama, que es tiempo de sanar. Hay hombres aquí que dicen, Vicente, yo he tenido muchos problemas en mi casa. Tengo un genio que explota de cualquier cosa. Vicente, aún mismo he sido abusivo con mis hijos. Pero usted sabe una cosa, ser especial. Dios te llama a sanar. Porque si reconocemos la situación que estamos viviendo, automáticamente entendemos de que es tiempo de sanar. ¿Usted sabe qué? Mi papá tenía un problema y había violado a su hija en su primer matrimonio. ¿Qué vivió mi papá que yo no sabía? Pero a la hora de la verdad, cuando vemos si se repitían unas cosas por la familia paternal, varios de mis familiares fueron abusados de niños. Salud. Y yo soy uno de ellos. Y Dios nos llama a sanar. Y a veces callamos y decimos, no, porque es que hay que ser entendido. Pero usted sabe una cosa, que cuando usted no sana a esa persona, a veces vemos los conflictos que esa persona tiene. La búsqueda de las drogas, llamando la atención. A veces decimos, ese muchacho es terrible. Yo era terrible.
Pero lo que le estaba mandando unos señales a mi mamá, diciéndole: mami, yo a los 11 años estoy siendo violado por un vecino. Y todos lo decimos que ese niño es terrible, pero hay que buscar qué mensaje me está enviando ese niño. Es que yo soy una mujer de Dios, soy un hombre de Dios. ¿Sabes una cosa? Aún el Señor, siendo Dios manifestado en carne, Satanás vino y se le presentó en el desierto. No estamos exentos de que nos pasen cosas. Es que Dios quiere sanar. Dios quiere que nos pongamos en la brecha. O sea, que paremos y decimos: no, esto en mi casa no se va a repetir. Usted es la guerrera de su casa. Usted es el guerrero de su casa. Usted es el sacerdote. Dios te ha dado a ti una armadura para poder pelear la batalla. Esto no es, mire, vamos a hablar de una realidad. El evangelio no es de flan de coco con bolita de mantecado. Dios te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Hay uno que está contigo, cual poderoso gigante. Hay uno que te dice: yo te voy a dar la victoria. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, en medio de lo que puedas estar viviendo. En medio de tantas situaciones, yo me veía repitiendo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y decimos: ok, mi mamá era una mujer que siempre, ella murió cuando yo tenía 17 años. ¿Y qué yo aprendí de mi mamá? Una mujer luchadora, una mujer que no le tenía miedo a nada, una mujer que ella iba con todas, como dice, aún mismo ella siempre tenía la casa llena y hacía fiestas, hasta cumpleaños de muñeca hacía ella. Y a mí me encanta tener mi casa e invitar gente a comer a mi casa. Bendito, no los puedo invitar porque yo vivo en la Florida, pero me aprovecho de eso. Gracias y buenas noches. Y me encanta cocinar. Pero ¿qué? A la hora de la verdad, hay cosas que a veces no entendemos, pero hay momentos dados que Dios nos llama a sanar. Vemos a una mujer nuevamente en un espejo. En ese espejo. Pero en este momento esa mujer está vestida, me acuerdo como este momento, con un pantalón amarillo mostaza, una camisa rosa, con unos pocos, con unos rolos y con las manos esposadas. Porque mi papá fue con un alma, y me acuerdo cuando él le enseñó aquella alma y le dijo: estas palabras van a ser para ti. Y terminó mi mamá matándolo a él. Ella estaba tranquila en su casa y mi papá vino a abusar y terminó ella matándolo a él. A veces hemos sido víctimas de violencias que han pasado, que han terminado en tragedia en nuestras casas. Pero usted sabe qué, llega un momento dado que nosotros tenemos que entender que Dios sana, que Dios restaura, que Dios nos levanta, en el cual Dios te dice que Él quiere trabajar contigo, Él quiere trabajar conmigo. Pero también he aprendido que el que Dios trabaje contigo y conmigo es una decisión. Es una decisión porque a veces decimos: es que yo soy así, es que yo tengo este genio, es que yo tengo esta forma de ser. Pero sabes una cosa, Dios te dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que hayáis descanso en vuestras almas. Dios es el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que hace todas las cosas nuevas. Cosas que has vivido, que te han marcado, Dios te dice que Él quiere sanarlas. A veces tenemos unos corajes, tenemos unas depresiones, porque hay cosas que a veces no las hemos podido procesar emocionalmente. Pero Dios te dice que tú tienes la mente de Cristo, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Dios te dice que Él quiere amarte. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de una manera o de otra, ¿qué es lo que hemos buscado? El amor. Mi mamá estaba buscando sentirse amada por aquella persona. Aquella persona amaba a su manera, porque era un amor enfermizo. Porque hay diferentes tipos de amor. Hay amor que son egoístas. Hay amor que no, si es que si tú no estás conmigo, pues olvídate, vamos a hacer, y voy aquí, como dice, se rompe la vitrola. Por eso es que viene tanta violencia doméstica y tanta muerte. Porque hay diferentes tipos de amor, pero hay un amor perfecto,
Un amor que extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Ese amor en el cual transforma. Ese amor en el cual liberta. A mí me encanta, a mí me mata. Hay un texto bíblico, hay una historia en la palabra que a mí yo me identifico mucho. Y es el endemoniado gadareno, que decía que él aún estaba desnudo, que aún mismo él se daba contra las rocas, que él estaba pasando por un montón de cosas. Pero cuando vino Jesús a su vida, él le dijo: ¿qué tienes conmigo? Porque aún los pichones que andaban con él tuvieron que reconocer que él era el soberano. Y el Señor lo libertó. Y a mí lo más que me mata es que después dice que después él estaba sentado, vestido y cabal a los pies de Jesús. Dios es exquisito. Así vine yo. Yo no estaba viendo gnomos ni estaba endemoniado, pero estaba súper atado. Y cuando vino Jesús, y Él no vino a donde mí en una iglesia, Él vino a mí en un apartamento en Nueva York. Así, donde quiera que esté tu hijo o tu hija, que tú dices: es que la cosa está perdida, donde quiera que esté, Dios tiene el poder para visitarlo o visitarla en ese lugar. Dios tiene el poder. Es que, Vicente, tú no entiendes que mi hijo o mi hija es de esta forma. ¿Habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios nos llama a sanar. Dios nos llama a ser libres. Porque si el Hijo os libertaréis, seréis verdaderamente libres. Y hay áreas que a veces no nos damos cuenta que no hemos sido sanados. Le voy a contar un testimonio de algo reciente. Llega un momento que ayer mi tía me dice una palabra y a mí me molestó. Y después, cuando venía de camino para acá, el Señor me había dado este mensaje por la mañana. Y cuando venía de camino, yo me acuerdo que yo había tenido un sueño, que yo había salido de este lugar, que yo andaba engabanado, pero que cuando yo me quitaba la chaqueta, todo se veía bien, pero toda la parte de atrás estaba apuñaleada y tenía sangre. Y que yo estaba parado al lado de la puerta de una iglesia donde yo estuve por 17 años en mis comienzos. Y el Señor siempre me ha dado sueños y me ha dado la interpretación de los sueños. Pero hay sueños que me los da, pero no es en la interpretación en el momento. Y cuando vengo de camino, recibo la interpretación. Y hay momentos dados que hay áreas que no hemos sido sanados. Hay gente que dice: Vicente, yo no tuve problema con mi familia porque mi familia se portaba más bien que un retrato, o lo que aparentaban que todo estaba bien. Pero a lo mejor estuviste en una iglesia que te marcó. A lo mejor tuviste un pastor que te marcó. A lo mejor te marcaron en el camino. Porque yo reconozco que yo no tengo la personalidad convencional. Porque es que no soy convencional. Porque Dios nos ha dado una personalidad a cada uno. Y he sido muy juzgado en el camino. Y cuando a veces la gente, a veces hablaba mucho, me trataban de confrontar con mi forma de prepararme. Llegó un momento dado que me levantaba la bandera y me di cuenta que yo no había sido sanado todavía. Y hay momentos que a veces vemos, si dicen algo, pensamos que es por nosotros. O si dicen algo, mira, cuánta gente yo no he tenido que perdonar porque ellos vienen cuando ven que Dios me usa de esto, lo otro, después se acaba un servicio o me dicen: perdóname porque te juzgaba. Pero hay momentos dados que Dios te quiere que tú seas sano. Y cuando Dios te trae algo al presente es porque te dice: este es el tiempo de esto. A mí me pasó con las rodillas. Yo tuve por 20 años con una rodilla, con una bola, como iba creciendo como una bola de golf. Hasta ahí yo venía y predicaba, iba aquí, iba allá. Y un día el Señor me dijo: es el tiempo de las rodillas. Y estuve un mes hospitalizado. Pensaban que era un tumor canceroso. Pero en ese mes vi como Dios mismo, no mando a nadie, Él mismo fue y me sanó en una visión
y explotó lo que había en las rodillas. Y aún mismo escuché audiblemente cuando el Señor me decía: Vicente, Vicente. Y tuve una visión. Porque cuando Dios te trae las cosas al presente, es para sanar. Porque a lo mejor tú puedes estar viviendo una depresión por cosas que viviste en el pasado que todavía no se las has soltado a Dios. O puedes estar en una depresión porque estás en una ansiedad. ¿Qué será de mi vejez? ¿Qué será cuando yo esté más adulto? Pero Dios te dice que Él es tu proveedor. Dios te dice que Él es tu sostén. Dios te dice que Él está contigo cual poderoso gigante. Dios te dice que Él es el amor es tan grande hacia ti que Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario y te dijo: consumado es. Hoy es el día de sanidad, pero sanidad del alma. Porque podemos orar por ti y podemos venir y orar por una situación de enfermedad que tú tengas. Pero tú sabes que a veces hay enfermedades que vienen más emocionales y se manifiestan en el cuerpo. Porque a veces no hemos sido sanados. Conocemos la Biblia, hemos tenido todos los cursos. Yo cuando fui pastor, yo le decía a los hermanos: a mí no me sorprende que una persona hable lenguas. A mí no me sorprende que una persona conozca toda la Biblia y te la pueda recitar de memoria. A mí me sorprende el fruto de la persona. Gloria a Jesús. Porque el árbol no es conocido por los dones. El árbol es conocido por el fruto. Y para poder haber fruto tiene que haber muerte. Porque dice la misma palabra que si la semilla no cae al suelo y muere, no puede llevar fruto. Dios nos llama a ser sanos. Yo puedo venir, yo estoy desde el 88, tengo como 37 años en el Evangelio, firme ahí día a día. Pero he dejado que Dios sane. Dios no ha terminado conmigo. Porque el día que le digan: mira, ya Vicente terminó y ahora es porque usted está en la funeraria comiendo chocolate con galletas a nombre mío. Bueno, ahora dicen que hay una escasez que no dan el chocolate ni las galletas, aunque me imagino que acá debe ser más tradicional y deben darlo todavía. Pero usted sabe una cosa: oren por mí, por favor. Hay que vivir unas realidades. Dios es el Dios que sana. Yo podía quitarme la ropa de mujer, cortarme el cabello y, como siempre digo, y quitarme los senos con cirugía plástica, pero había una área que había que sanar. Habían tanto, yo había recibido mucho maltrato de parte de mi mamá, porque aunque mi papá murió a los 5 años, mi papá ya estaba ausente, pero yo no tenía la figura paterna en mi casa. Aún mismo para mi mamá yo era una porquería, no servía, porque no era el hijo que ella estaba orgullosa. Pero eso también tuve que sanarlo. Porque cada cosa ser especial que Dios permite que venga a tu vida es para ser sano. Y tú eres quien determina qué hace con lo que te pasa. O te destruyes o te levantas y puedes ayudar a otros. Y yo le doy gracias a Dios. Una vez, Don Francisco, yo estuve en Sábado Gigante. Estuve en Sábado Gigante, pero también estuve en Don Francisco Presenta. Y Don Francisco me dice: ¿tú no te avergüenzas de haber sido Priscila, que es el estilo de vida que yo tuve antes? Después que me preguntó un montón de cosas y yo veía que él trató de como ridiculizarme. Y yo le dije: ¿usted sabe qué? Que yo no me arrepiento de nada de lo que me ha pasado, porque todo me ha enseñado. Porque gracias a lo vivido, hoy puedo pararme. Yo vengo con una novela en octubre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres quien decide qué hace con lo que te pasa. O te coges pena, o dice: esto yo lo voy a resolver, lo voy a ayudar, lo voy a tomar para ayudar a otros. ¿Cuántas mujeres pueden estar pasando lo que tú has vivido como mujer? Pues Dios te llama a que tú seas como el endemoniado gadareno, que dijo, él quería estar sentado a los pies de Jesús, y el Señor le dijo: no, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice la palabra que él se fue por todo Decápolis
publicando cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Porque sabes una cosa, cuando Dios ha permitido unas cosas en tu vida, no las entendemos. Yo no entiendo muchas cosas, pero la vida se compone, el evangelio se compone de decisión. Dios te dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoges. Servirle al Señor es una decisión. Dejar que Dios te sane es una decisión. Porque a lo mejor tú puedes decir, yo no tengo ese problema, pero te puedes levantar y los chorros de sangre ahí porque estás todavía herida o herido. Y Dios te dice que Él quiere sanarte. Y hoy es día de sanidad. Y Dios es el Dios que nos ama. Y a lo mejor a veces decimos, Vicente, es que yo estoy aquí de visita porque me invitaron. Pero sabes, Dios es un Dios estratega. Y Él todo lo hace con un plan y con un propósito. No hay casualidad que tú has venido aquí de visita. Es que a lo mejor tú dices, Vicente, yo no necesito al Señor, yo lo tengo todo. Aparentemente. Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos nada. Y si tú no le sirves al Señor, hoy yo te invito a que le puedas aceptar como su Salvador. Que le puedas decir, Señor, tú sabes mi corazón. Tú sabes lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. Aún no he sido el buen padre, no he sido buena madre, porque me marcaron en el camino. Pero sabes una cosa, Dios te llama a ser sana, a ser sano, a descansar en Él, a entender de que Dios es el Dios poderoso. A lo mejor tú dijiste, Vicente, yo estoy pasando por unas situaciones. Y Dios te dice que así como en el comienzo se miraban a través de las aguas como un espejo, Dios quiere que tú entres en el río de Él. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, a los 8 años, a mí no me gustaba bañarme. Yo no sé si hay muchos, bueno, a lo mejor a uno que otro niño le ha pasado eso. Yo abría la ducha y la dejaba caer el agua allí y después salía seco. Mami, sí, ya me bañé. Mira, tú no te has bañado. Y me mandaba de nuevo. Jabón había y agua también. Y en aquel momento había unos jabones que se llamaban Lifebuoy o Lifebuoy. Bueno, era algo así. ¿Cómo es? Ese mismo. Que aquel jabón bañaban hasta el perro con aquello. Que olía malísimo. Yo creo que por eso es que no me gustaba el jabón. Pero usted sabe una cosa. Así mismo pasa con nosotros. Dios te dice, aquí están las aguas. Y en esas aguas, dice el Señor en su palabra, que las aguas salutíferas, todo aquello que nadare por esas aguas sería sano. Aún mismo seríamos, como decía el hombre de Dios, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.